Buenos días. Bienvenidos a la serie de conferencias online gratuitas que ha convocado el grupo educativo que conforman las escuelas de negocios del Centro de Estudios Financieros en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Les hablamos desde Madrid cuando son las 12 de la mañana, hora peninsular en España. Mi nombre es Rocío González, periodista del Departamento de Comunicación de este grupo educativo. Bajo el hashtag Quédate en casa, profesores y especialistas del CEF y de la UDIMA, así como profesionales externos cualificados en sus respectivas disciplinas, ofrecen a diario una serie de conferencias con las que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos en diversos ámbitos en este tiempo de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus. En esta sesión comentaremos los niños españoles de la Unión Soviética que regresaron a la España franquista. En septiembre de 1941, el cónsul español en Helsinki recibió una carta. La remitía un prisionero de un campo de concentración finlandés. Se llamaba Celestino Fernández y era un niño gallego al que su madre había enviado a veranear a Avilés cuando estalló la Guerra Civil Española. Su historia ilustra la de aquellos pequeños españoles que la República envió a la Unión Soviética y al empezar la guerra fueron movilizados por el Ejército Rojo. Algunos fueron capturados y devueltos a España. Hoy nos lo va a contar Álvaro de Diego González esta magnífica historia. Es director del programa de doctorado de Derecho y Sociedad de la UDIMA y profesor titular de Historia Contemporánea. Además de docente e investigador universitario, es periodista y concede su profesionalidad de forma esporádica a la prensa nacional como ABC o La Razón, entre otros. Podemos contar una trayectoria extensa como gestor en equipos en el mundo académico como decano, dirige doctorados en Derecho y Sociedad de la UDIMA y es autor de libros o artículos monográficos de investigación, entre otros. Como veis, una trayectoria brillante y magnífica que si seguimos nos podemos alargar un montón, pero le voy a dar paso para que haga y cuente su maravillosa ponencia. Adelante, Álvaro. Gracias, Rocío. Muy buenos días a todos. La historia de los niños evacuados durante la Guerra Civil Española es una historia bien poco conocida, pero se calcula que hubo unos 30.000 que en el verano de 1937 partieron desde diferentes zonas del Cantábrico, zonas entonces en poder de la República, hacia diferentes destinos fuera de nuestro país. Esta historia, como digo, es poco conocida, entre otras cosas, porque todos conocemos la opacidad de un sistema pues, dictatorial de partido único como la Unión Soviética, que solo empezó pues, a revelar ciertos datos a partir de la caída del muro de Berlín, la perestroika o transparencia que auspició Gorbachov. Y por otro lado también teníamos que España vivía en dictadura pues, prácticamente hasta unos años antes, hasta el año 75 con la muerte del general Franco. Sea como fuera, como digo, a partir de la Glasnost, de la transparencia que trataba de impulsar pues, Gorbachov, empezaron a abrirse algunos archivos oficiales y también a filtrarse algunos datos de lo que había ocurrido, por ejemplo, con la España republicana. Es así que en 1992 Rusia admitió por primera vez que había habido soldados republicanos que habían sido confinados en campos de concentración en la Unión Soviética. Y subrayo que soldados republicanos. Se supone, por tanto, que aliados en aquel momento de Stalin. Bien, en septiembre de 2013, el presidente Nazarbayev de la República de Kazajistán entregó al entonces presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, 2 libros en los que figuraban los expedientes de unos 150 españoles que habían pasado por diferentes gulag en la Unión Soviética, campos de concentración. Era curioso porque en esos campos de concentración, en esos gulag, como digo, habían pasado por ellos no solo soldados republicanos, sino también divisionarios azules, es decir, aquellos combatientes que envió Franco pues, en un gesto de apoyo a Hitler en la lucha contra la Unión Soviética a partir del año 41 y que habían convivido en los mismos campos. Se cuenta incluso, se empezó a saber que habían incluso participado en huelgas colectivas contra sus captores pues, soviéticos, ¿no?
Pero es verdad, y se reveló al poco, que también había niños en aquellas circunstancias que antiguos niños republicanos que habían partido de España durante la Guerra Civil y que por unos motivos u otros, fundamentalmente por delitos comunes, habían dado finalmente con sus huesos en esos mismos gulag o campos de concentración. Sea como fuere, hoy se calcula que aproximadamente el Frente Popular, es decir, el gobierno de la República en guerra, expatrió de España a más de 30.000 menores, como he dicho. En su mayor parte se dirigieron a Francia, que recibió unos 20.000, a Bélgica, que recibió otros 5.000, al Reino Unido, que supuestamente pues, habría acogido a unos 4.000 niños, y también a otros países donde llegaron en menor cantidad, como fue el caso de Suiza, México o Dinamarca. Una partida concreta, pues aproximadamente un 10% del total, 2.900 niños se calcula, llegaron a la Unión Soviética en diferentes expediciones a partir de 1937. Se calcula en concreto que hubo 4 viajes, 4 expediciones, que entre marzo y septiembre de ese año, del año 37, condujeron a estos niños, a estos menores, hijos de republicanos, eh, desde diferentes puntos, en especial del Cantábrico, aunque también de algún puerto del Mediterráneo hacia la Unión Soviética. En concreto, las expediciones partieron de Valencia y de Barcelona, en menor número, y sobre todo de Bilbao, del puerto de Santurce y de Gijón. Bien, estos niños que se enviaban especialmente pues, a la Unión Soviética, no me ocuparé de los otros que iban a países entonces democráticos, como es el caso del Reino Unido, Dinamarca o Francia, eran acompañados por grupos de adultos, en especial profesores y personal auxiliar, que acabaron pues recalando con los niños en diferentes casas de acogidas, casas de niños se llamaron entonces, donde se les dio un trato diferencial a estos refugiados, a estos pequeños, aislados, por cierto, de la población pues nativa de la Unión Soviética, y también, bueno, en un régimen de internado en el que había personal especializado para educarles, para entretenerles, para atenderles sanitariamente, que en su mayor parte procedía de España. Eran una especie de microcosmos o pequeñas colonias españolas en el enorme mar de la Unión Soviética, ¿no? Del territorio soviético. En concreto se calcula que fueron pues unos 212 los españoles adultos que acompañaron a estos niños para cuidar de su educación y también de su salud. Bien, ¿por qué habían salido estos niños de España en aquel momento dramático del año 37? Muy fácil, en su mayor parte procedían o bien eran huérfanos y por tanto eran niños de los que no se podía ocupar nadie y menos una república en guerra, o sobre todo eran hijos de republicanos militantes que accedieron a que se les enviara a la Unión Soviética. Ya digo que tenían que ser pues, de ideología bastante radical porque hubo otros a los que se remitió pues, a países democráticos, como el caso ya he dicho de Francia o del Reino Unido. Bien, sea como fuere, llegaron a Leningrado normalmente, fue donde arribaron los barcos que les conducían y fueron bien acogidos. ¿Por qué? En un primer momento Stalin pensaba que estos niños podrían formar parte de la élite que dirigiría el país, que dirigiría España una vez cayera la dictadura franquista. En un principio, porque se confiaba en el año 37 todavía, y a pesar de que la República iba retrocediendo en todos los frentes, que la guerra la perdería Franco, había que tener bastante optimismo, y más adelante porque se pensaba que aunque Franco hubiera ganado la guerra, el contexto internacional estaba abocado a la Segunda Guerra Mundial y por tanto serían pues los propios aliados los que invadirían la España de Franco y por tanto habría una posibilidad de establecer un régimen satélite de la Unión Soviética o un gobierno parecido donde estos niños educados en la Unión Soviética y conforme a los clichés bolcheviques pues serían la élite de esa nueva España, ¿no? Sea como fuere, como digo, se instalaron pues un total de 16 casas de niños, casas de acogida, en diferentes partes del territorio soviético. La mayoría estaban en Rusia, hubo unas 11 en
en el territorio ruso, la mayoría en torno a Moscú o a Leningrado, pero también hubo otras 5 en Ucrania. Bien, este, esta historia se ha conocido fundamentalmente por los trabajos. Hay una tesis doctoral al respecto, muy brillante. Los trabajos de reconstrucción de la historia oral a través de fuentes orales, porque se ha entrevistado, se ha tratado de recuperar el testimonio de estos niños pues, enviados a la Unión Soviética. Bien. En cualquier caso, como digo, insisto en que se les trató bastante bien en un principio, entre el 37 y prácticamente el año 41. Tenían un trato diferenciado. En época de especial privación, como la que se vivía en la Unión Soviética o en la propia España, pues en principio nunca les faltó alimento en estas casas de acogida, y además pues se les brindó una educación pues muy cuidada, aunque es verdad que muy ideologizada. Se les quería formar como futuros bolcheviques, ¿no? Bien, curiosamente, se calcula que de estos niños, de estos 3.000 niños que recalaron en la Unión Soviética, regresaría a la España de Franco un total de unos 2.400, lo que hace un 86% de todos, lo que quiere decir que efectivamente, bueno, pues el régimen soviético pues, permitiría su regreso una vez muerto Stalin, fundamentalmente, y también la España franquista cuidaría de que estos niños, que eran al fin y al cabo españoles, pues regresaran a su país de origen. Lo cierto, como digo, es que las repatriaciones se producirían entre el año 56 y el año 59, fundamentalmente, si bien algunos regresarían a España ya siendo ancianos, bien entrada la democracia española. Realmente podían haberlo hecho antes, no quisieron hacerlo, pero en un último momento, pues viendo que se acababan sus días, regresarían a España para morir en su casa, digamos, ¿no? Bien, un caso especial, un caso bastante peculiar dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ese gran macrocosmos de la conflagración mundial, fue el caso de Finlandia. Lo voy a contextualizar un poco antes de descender específicamente en el caso de unos niños concretos de la guerra que arribaron a la Unión Soviética y acabarían regresando a España. Finlandia era un caso bien especial, como digo, por cuanto era una democracia parlamentaria que había tenido un primer enfrentamiento de la Unión Soviética, que deseaba invadir el territorio y anexionárselo, en la llamada Guerra de Invierno o Primera Guerra Ruso-Finesa. Esa guerra, que se había desarrollado entre septiembre del 39 y a lo largo de gran parte del año 40, se debía fundamentalmente o respondía al pacto de no agresión que nazis y soviéticos habían firmado en agosto del 39. Ese pacto de no agresión, un pacto pues demoníaco en muchos sentidos, porque los dos grandes genocidas o dos de los grandes genocidas del siglo XX habían firmado no agredirse, ser neutrales durante un tiempo, escondía en realidad el deseo de anexionarse, repartirse una gran parte de territorios de Europa. En este sentido, una cláusula secreta dentro del Pacto de No Agresión, también conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, preveía que las repúblicas bálticas y Finlandia pasarían a manos soviéticas, mientras que la parte fundamental de Polonia pasaría a manos de los nazis. Bien, en acuerdo, por tanto, de todo esto y con la complicidad nazi, Stalin atacó a atacó a Finlandia y, por tanto, se produjo esa primera guerra ruso-finlandesa, que llegaría a un armisticio con muy pocos cambios realmente territoriales, pero en espera de la gran conflagración que llegaría poco después. Bien. La Segunda Guerra entre Rusia, o la Unión Soviética mejor, y Finlandia arrancaría en junio, a finales de junio de 1941, cuando, a consecuencia de la Operación Barbarroja, es decir, la invasión nazi de la Unión Soviética, se rompería el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto de no agresión, y por tanto los que hasta entonces habían sido aliados para comerse Europa, para repartirse el botín europeo, ahora pues se enfrentaban en una guerra sin cuartel en el frente del este, y por tanto Rusia, o la Unión Soviética mejor, aprovechaba para retomar las hostilidades con la en principio neutral Finlandia. Bien.
Es curioso porque el Reino Unido declararía la guerra a Finlandia, pero no entraría en combate con este país, por cuanto, al fin y al cabo, Finlandia era un aliado especial de la Alemania nazi, en tanto en cuanto seguía siendo una democracia parlamentaria que contaba incluso con socialistas en el gobierno. Bien, pues dentro de este gran cosmos que es la Segunda Guerra Mundial, dentro de este microcosmos que es la guerra ruso-finlandesa, la Segunda Guerra de Invierno, tenemos también un episodio concreto que tiene que ver con los niños de la guerra. En este caso, eh, sería conocido inicialmente por un italiano, un oficial alpino, capitán del Ejército Real de Italia y también corresponsal de prensa del Corriere della Sera llamado Curcio Malaparte. Bien, Malaparte escribiría un libro, El diario de un extranjero en París, que se traduciría el mismo año a diferentes idiomas, entre ellos el castellano, y que, aunque escrito en 1947, solo se publicaría 20 años después, en 1967, cuando su autor ya había fallecido. En este libro, que incluye una serie de crónicas, relatos, etcétera, hay un pequeño capítulo en el que se dedica a su estancia en el frente de Finlandia como corresponsal del periódico italiano El Corriere della Sera. Según refiere Malaparte, en febrero de 1942 estaba en el frente de Kaunas, entre Ladoga y Leningrado, acompañando pues, a un general finlandés, cuando este general finlandés le relató la historia de que conocía el caso de una decena de españoles, de prisioneros, que, bueno, que más bien decían ser españoles y que se habían entregado, habían sido capturados en una escaramuza con los soviéticos en el frente pues, finlandés. Bueno, en cualquiera de los casos, al parecer Malaparte acudió a entrevistarse con estos prisioneros que estaban en un campo de concentración finlandés y con su italiano pudo enterarse un poco de lo que comentaban estos prisioneros, que eran unos jóvenes, casi imberbes, que hablaban en castellano porque eran españoles de los que se habían expatriado en el año 37 desde la República con destino a la Unión Soviética, que habían pasado a las casas de niños, las casas de acogida, y que no obstante habían sido movilizados en el año 41 a raíz de la Operación Barbarroja y de la invasión nazi de la Unión Soviética. Bien, según comenta Malaparte en su relato, contactó con el cónsul español, el encargado de negocios en Helsinki, en realidad, que en ese momento era el conde Agustín de Foxá, amigo suyo, antiguo falangista, y que llevaba la representación, por tanto, diplomática española en Finlandia. Al parecer, pues bueno, en un relato bastante truculento y poco creíble, pues Malaparte se erige en una especie de defensor de estos niños ante la desidia y la falta de interés del conde de Foxá, que en realidad no deseaba ningún tipo de complicación y que quiso en todo momento, a juicio siempre del escritor italiano, lavarse las manos y por tanto desentenderse de estos prisioneros españoles que, según le habían manifestado a Malaparte, querían regresar a España. Bueno, ¿quién fue Malaparte? Bueno, pues lo cierto es que para poder entender este relato póstumo que se publica en el año 67, muy literaturizado, digamos, con mucho de imaginación y parte únicamente de realidad, hay que conocer a este escritor. Malaparte, escritor pues de florentino, de padre alemán y madre lombarda, había sido pues una peculiar o rara avis dentro de la inteligencia italiana, por cuanto había formado con el fascismo inicialmente, había participado pues si no de la marcha sobre Roma, pues sobre todo las actividades iniciales de la llegada al poder de Mussolini, y luego por su especial pues independencia había pues tenido bastantes conflictos con el régimen fascista, aun cuando se movía siempre en una posición de cómoda ambivalencia, por cuanto pues tenía en realidad muchos contactos dentro de la Italia mussoliniana y por tanto pues era un disidente, digamos, pues un poco especial, ¿no? Que era relativamente bien tratado.
Él, pues bueno, había podido, después de su confinamiento en las Islas Lipari, había sido desterrado por criticar el fascismo, pero había podido reincorporarse en la guerra de Abisinia, donde tenemos ahí una imagen, para cubrirla, y luego durante la Segunda Guerra Mundial, como oficial alpino y enlace de prensa, había podido pues, participar también en la cobertura pues, de las acciones del eje, pues fundamentalmente en la Unión Soviética y también en Finlandia, como he dicho. Bueno, en cualquiera de los casos, Malaparte pues era un fabulador genial, un enorme embustero que utilizaba parte de la realidad de lo que había vivido para fabular en torno, bueno, pues a historias múltiples donde pudo hacer varias novelas como Caput, La piel, etcétera, y a la que no será ajena a esta imaginación tampoco sus relatos sobre los niños de la guerra. En cualquiera de los casos, lo cierto es que serviría en realidad su relato para llevar a primer plano la historia de estos niños que habían sido expatriados, como digo, que se había educado, a los que se había educado en la Unión Soviética y que luego en un momento determinado pues serían movilizados con el Ejército Rojo. Al parecer, Stalin dejó de confiar en que España pues, fuera a caer y, por tanto, utilizó ni más ni menos que a estos españoles que en un principio había cuidado entre algodones como carne de cañón también en el frente finlandés y en otros para, bueno, como esfuerzo colaboradores en el esfuerzo de guerra. Años después, pues ahí vemos pues, que se ha hecho alguna película al respecto de todo esto, ¿no? Bien, ¿quién era Foxá? Bueno, Foxá, por otro lado, el responsable diplomático español en Finlandia en aquel momento, era amigo de Malaparte, era literato como él, era diplomático, era escritor, y también se contaba entre los que estaban en la cresta de la ola fascista en aquel momento. Él había sido uno de los autores de la letra del Cara al Sol, había sido falangista y amigo de Primo de Rivera, y por tanto, bueno, pues estaba en esa línea que le permitía, bueno, pues estar en la fase del eje pues más favorable bélicamente y poder pues utilizar también su posición para escribir, para, para actuar también en cierto modo como propagandista de la dictadura de Franco. Bueno, en cualquiera de los casos, aquí tenemos algunas imágenes de Malaparte en el frente finlandés, su casa de Capri, donde vivía pues gracias a la gentileza también del régimen fascista. Hoy la ley de costas no permitiría pues, construir una villa en un promontorio como ese. Y en cualquier caso, como digo, pues todo hay que ponerlo en cierta cuarentena el relato de Malaparte. La realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad pues, puede conocerse fundamentalmente a partir de la correspondencia diplomática o depositada en el Archivo General de la Administración a la que he tenido acceso y que da algunas pistas acerca de lo que debió de ocurrir en este caso concreto. Lo primero que hay que decir es que en realidad el régimen de Franco, la dictadura franquista, se preocupó muy pronto de tratar de repatriar a estos niños españoles de los que tenía constancia se habían enviado a la Unión Soviética en el transcurso de la Guerra Civil Española. Esto se sabe, bueno, fundamentalmente porque, o lo supo el franquismo, porque algunas de las familias que habían perdido a sus niños o que habían enviado fuera a sus niños, ahora los reclamaban para que volvieran una vez concluida la guerra civil. Bien, al parecer hubo algún intento de repatriarlos y lo intentó el general Muñoz Grande, siendo secretario general del movimiento, del Partido Único, entre, digamos, el pacto Ribbentrop-Molotov y el estallido pues, de la Operación Barbarroja con la ruptura de este pacto al que he aludido. En ese periodo en que la Unión Soviética y los nazis realmente fueron aliados, España trató de gestionar con la Alemania hitleriana el regreso de estos niños y se hicieron algunas gestiones fundamentalmente a través de la Cruz Roja Internacional, aprovechando que las relaciones de Hitler y de Stalin en ese momento eran buenas. Parece ser que tuvieron poco resultado y hubo que esperar más adelante. Como digo, la primera noticia realmente que tenemos del cambio en la situación, del hecho de que se tenga una comunicación de estos niños capturados en Finlandia, lo obtenemos de la documentación diplomática que he podido consultar y que se ciñe a una carta
una carta del ministro de Asuntos Exteriores finlandés a Agustín de Foxa, conde de Foxa y representante español, como digo, diplomático en Helsinki, donde aproximadamente en septiembre del año 41, es decir, antes de lo que Malaparte dice tener noticias de estos prisioneros españoles, le remite a su vez el ministro de Exteriores finés a el representante diplomático español en Helsinki la carta de un prisionero español indicándole que quería regresar a España. Bien, este prisionero supuestamente español está en un campo de concentración finlandés, se llama, como ha comentado Rocío al principio de esta sesión, Celestino Fernández, y se trataría de un gallego residente en el año 37 en Asturias que había sido evacuado contra su voluntad, según parece o según manifestaba él, en 1937 y habría recalado en una casa de niños, en concreto en Moscú. Bien, eh, según explicaba, según había manifestado las autoridades finlandesas, pues había sido movilizado al iniciarse la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo, prescindiendo, pues bueno, de todas aquellas gentilezas y cortesías que habían tenido para los soviéticos para con los niños de la Guerra españoles. Estaban, al parecer, bien formados en conocimientos técnicos, una especie de formación profesional, lo cual podía venir muy bien al esfuerzo de guerra, si bien prácticamente, bueno, eran utilizados como carne de cañón en el frente finlandés y en otros. Bueno, sea como fuere, el prisionero había sido trasladado a Helsinki, a una comisaría de policía. Foxa se acercó a entrevistarlo y gracias a ello pues pudo saber que aproximadamente unos 1.300 niños habían sido expatriados desde Gijón en 1937, lo cual hacía suponer que este Celestino Fernández, este antiguo niño de la guerra, poseía una buena información, porque se había calculado en 3.000, como digo, los niños expatriados en su conjunto de la España republicana hacia la Unión Soviética. Bueno, él manifestaba que siempre había querido fugarse, que nunca había estado a gusto en territorio soviético y quería volver a España. Esto fundamentalmente dio ocasión para conocer que su regimiento, el regimiento en el que había participado en algún combate en el frente finlandés, concretamente en la zona de Karelia, estaba formado, tenía algunos españoles, un 80% aproximadamente de su unidad pues eran españoles, lo cual hacía un número de unos 70 españoles, ¿no? Bueno, el, en realidad, pues no era tanto la composición de la unidad de españoles, que eran pocos, sino que los españoles habían cargado en realidad con la mayor parte de las bajas. Un 70-80% de ellos habían quedado en el campo de batalla y al parecer él, con algún otro, había tratado de desertar y entregarse a las autoridades finlandesas. Bueno, aquí vemos pues una imagen del telegrama cursado por Foxa al ministro de Asuntos Exteriores español, en aquel momento Ramón Serrano Súñer, indicándole, bueno, pues que se consultara, se investigara en España efectivamente si se había reclamado a este niño o si por el contrario pues pudiera ser que fuera un espía soviético que trataría pues bueno de introducirse en la España de Franco. Bueno, sea como fuere, la historia la historia fue reproducida en la prensa española, en concreto en el diario Arriba, que era el diario más militante, más falangista de todos los que se editaban en aquel momento en España, como vemos pues, en la imagen de la reproducción del periódico, ¿no? Entonces, bueno, ese primer contacto, el de Celestino Fernández, se reprodujo en la prensa española, por tanto fue conocido perfectamente el caso. Pero es que muy poco después se recibía una segunda carta, las autoridades finlandesas tenían en su poder, obraba en su poder una segunda carta, en este caso de otro niño llamado Rubén Vicario, que era natural de Santurce y que hablaba de que en el campo de prisioneros de Nastola, un campo de prisioneros finlandés, se habían localizado otros 15 españoles presos, ¿no? Esto era a la altura de octubre del 41 y en noviembre de ese mismo año, en noviembre del 41, el conde de Foxa se acercó personalmente hacia ese campo de concentración, el campo de Nastola,
y se entrevistó con los españoles que allí estaban. Bueno, lo cierto es que el relato que hace Foxá, que no habló de ello, es decir, solo habló lo que publicó la prensa en su momento y que, bueno, pues es perfectamente accesible porque está publicado en Arriba, se puede consultar en la hemeroteca, también en ABC hizo alguna crónica, pero básicamente fue a lo fundamental, no dio muchos detalles, pero a través de la documentación diplomática conservada podemos conocer algún detalle más. Lo cierto es que Foxá se entrevistó, como digo, con ellos, con estos niños, hacían un total de unos 15 en el campo de concentración de Nastola y entendiendo que eran inocentes de lo que les había ocurrido, es decir, contra su voluntad, siendo menores, habían sido expatriados de España, habían recalado en la Unión Soviética sin pedirlo, allí se les había educado pues, en el bolchevismo y sin tener ningún tipo de consideración por lo que pensaran, por tanto no eran culpables de nada de lo que les había pasado y de hecho habían tratado de desertar para entregarse a las autoridades finlandesas y volver a España. Por tanto, Foxá lo que recomendaba era que se les repatriara a España, que volvieran a su país e incluso sugería que se les podía dar algún tipo de trabajo funcionarial, pues por ejemplo en los sindicatos, ¿no? Al fin y al cabo, también hay que decir que eran niños técnicamente bien formados, o eran jóvenes bien formados, porque la Unión Soviética, si bien los había indoctrinado, también había cuidado de que tuvieran una educación práctica y una formación profesional excelente, ¿no? Bueno, hay detalles en los que no voy a entrar, pero bastante curiosos sobre el hecho de que, pues, por ejemplo, en estas visitas que realiza Foxa, le piden, no sé si esto es un poco, pues, digamos, rocambolesco, ¿no? Pero le llegan a pedir la letra del Cara al Sol para poder cantarla y Foxa, pues, se siente muy orgulloso porque él, al fin y al cabo, ha sido falangista, ha sido autor en parte del himno falangista, de alguna estrofa, algunos versos y, por tanto, bueno, se lo facilita. Bueno, esto, por tanto, constituiría pues, una situación que, lógicamente, el franquismo, una dictadura anticomunista y radicalmente antibolchevique, Franco presumía de haber sido el primero que había derrotado a Stalin en los campos de batalla, primero si no el único, y constituía pues, un elemento de propaganda muy interesante que podía esgrimir el franquismo. No obstante, a principios del año 42, sin haber hecho nada del todo, porque Foxá trató de cuidar de estos niños, trató de que se les acercara, porque estaban en diferentes campos de concentración, no solo en el de Nastola, sino que se les concentrara cerca de Helsinki para poderlos atender mejor, les llevaba tabaco, les llevaban alimentos, y había pedido incluso un fondo especial para la embajada al efecto de que si había que repatriarlos, pues se consiguieran todos los permisos y se sufragara el viaje, ¿no? Digo, como sea como fuere, pues esto no había avanzado mucho porque, bueno, pues había conseguido que algunos pues los sacaran del campo de concentración, que trabajaran para un aristócrata finlandés en la agricultura, pero dada pues la situación de Finlandia en el invierno de ese año, pues no eran condiciones fáciles, alguno enfermó, alguno había cometido algún pequeño hurto y había sido devuelto al campo de concentración, por tanto la situación parecía que no avanzaba cuando a principios del año 42 acudió a Helsinki un delegado pues, para la repatriación. Se trataba de otro falangista, en este caso vasco, Genaro Riestra, que acudió pues, a Helsinki para interesarse sobre el caso. Bueno, parece ser que Riestras se entrevistó con el primero de los niños españoles a los que había visto Foxá, el que había remitido la primera carta, Celestino Fernández. La impresión de Riestra fue absolutamente contraria a la de Foxap. Al parecer, pues quedó defraudadísimo porque entendía que si el primero y el más recomendado, que había hecho votos por volver a España y que no se sentía comunista, etcétera, pues en realidad lo que se encontró es con un bolchevique militante que deseaba sí regresar a España, pero que expresaba todas las claves ideológicas marxistas que le habían indoctrinado los años anteriores. Por tanto, aquí parece ser hubo un parón importante en la repatriación y parece ser que este delegado enviado concretamente a Helsinki para tratar el asunto concreto de la repatriación no era partidario de devolverlos a España. Bueno, en definitiva, Foxá pues
Fracasará en la repatriación, será llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores y se le concederá pronto otro destino. Por tanto, abandonará Finlandia sin haber podido repatriar a los españoles, que no obstante, a lo que parece, y aunque la documentación es bastante incompleta, serán repatriados a partir del año siguiente, a partir de 1943, cuando el sucesor de Ramón Serrano Súñer en Asuntos Exteriores, el general Gómez Jordana, bueno, pues firme las órdenes pertinentes para su repatriación. Y la mayoría, aunque en realidad es un grupo muy pequeñito, regresará a España y se perderá la pista de lo que harán en los años siguientes. Bueno, básicamente esta es la historia de lo que conocemos, de lo que se puede conocer por la reconstrucción no literaria de Foxá, no literaria de Malaparte, bastante literaria de Malaparte, es decir, pues muy recreada, con mucha imaginación, la no literaria de Foxá en unos pocos artículos y fundamentalmente a través de la sí fiable documentación diplomática que se puede consultar en algún archivo español. Una historia concreta, la de unos niños que partieron pues de la España en guerra, del frente cantábrico sobre todo, en el verano del 37 y que regresarían a España pues 5 o 6 años después, tras haber vivido una verdadera peripecia que les había llevado incluso al frente finlandés. Poco más. Muchas gracias. Quedo a entera disposición de las preguntas que pueda hacer. Pues muchísimas gracias, Álvaro. La verdad que una historia maravillosa, muy bonita. ¿No? Ha gustado mucho lo que has contado. Y teníamos algunas preguntas que nos habían hecho y una de ellas ¿era fácil regresar de la Unión Soviética a la España de Franco? Bueno, en principio es obvio, este caso, el caso primero se dio en unas circunstancias excepcionales, es decir, cuando estos niños desertan, o bien se intenta cuando la Alemania nazi está en buenas condiciones con la Rusia de Stalin, ¿no? Pero esto no llega a fructificar. Muerto Stalin, es decir, tiene que morir Stalin, si la memoria no me falla, en el año 53, para que haya un cierto deshielo en la actitud de la Unión Soviética, no hacia España, sino en general hacia el bloque que ellos entienden capitalista, para que llegue pues alguna reforma de Khrushchev, alguna comprensión mayor y entonces se traten de saldar las deudas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil. Esto supone que a partir de esos años pues se devuelvan en algunas expediciones de la Cruz Roja a prisioneros de la División Azul que habían combatido contra los soviéticos en el año 41 hasta el año 44 y también que se facilite la devolución de los niños. Mi idea yo creo que es que todos los que reclamaron desde España que volvieran estos pequeños, pues lo obtuvieron en los años siguientes, entre el año 55 y el año 56, 57, 59. Entonces, pues prácticamente en esos años regresó el 85%. ¿Cuáles no podían haber regresado? Pues bueno, fundamentalmente entiendo que podían ser en parte huérfanos, aquellos a los que no hubiera reclamado nadie, y también aquellos que efectivamente estuvieran más comprometidos con la Unión Soviética, aquellos por los cuales sí había pasado pues la indoctrinación bolchevique y por tanto no deseaban volver a España, que era una enemiga ideológica en aquel momento. De hecho, hay casos de algún niño repatriado que se dedica en los años siguientes a organizar células pues subversivas del Partido Comunista, ¿no? Con todo lo que ello supone. Es verdad que los últimos que regresaron lo hicieron ya en democracia después de la caída de la Unión Soviética y fundamentalmente eran ancianos que al fin y al cabo deseaban ver su país de origen antes de morir y algunos pues prácticamente vinieron a España a morir. Debe de quedar alguno todavía vivo en alguna residencia de ancianos, aunque claro, la cronología, las fechas pues son tozudas y por tanto los que fueron niños de la guerra, pues hoy probablemente sean octogenarios y no nonagenarios, ¿no? Ujú. Qué bonito, la verdad, que regresar a tu tierra para morir, aunque viendo las circunstancias y la Sí, dificultad. Era, desde luego. sí. Como se sabe, pues la historia queda retratada muchas veces o en el cine o en la literatura. ¿Ha sido el caso de estos niños? ¿Se ha tratado en el cine o la literatura?
Bueno, en la literatura muy poco. En realidad, tenemos artículos, algunos artículos periodísticos, que no es exactamente literatura, el capítulo concreto del Diario de un extranjero en París de Malaparte, donde hay una historia deliciosa en el sentido de que le quita mucho dramatismo a ello y, bueno, hace una fabulación pues estupenda sobre lo que ocurre, ¿no? Realmente él se pone como un héroe y Foxá, sin embargo, es alguien que no tiene ninguna ganas de comprometerse con esto, ¿no? Y cuenta pues una historia pues absolutamente fabulada de lo que podía ocurrir, ¿no? Con Foxá acudiendo en trineo al campo de concentración, con los niños pues exigiendo volver a España pero sin abjurar del comunismo. Parece ser que fallece uno de los niños, lo cual no está aprobado en los documentos que vemos, y hay un entierro que Foxá quiere que sea católico, los otros no quieren darle un entierro católico. El sepelio se produce con puños en alto y cantando la internacional, es decir, una historia muy fabulada, muy cortita, porque en realidad es un capítulo de un libro, y luego realmente no he conocido más casos de esto. Sobre la División Azul sí se ha hecho mucho y se ha fabulado muchísimo también, ha habido mucha literatura. Sobre este caso concreto, no. En cuanto al cine, hay una película que es Hispansi, que es el nombre españoles en ruso, que precisamente recupera esta historia, la rodó pues Carlos Iglesias hace unos años y plantea precisamente este caso, el del caso pues bueno de un niño que es hijo de madre soltera, nace a escondidas en Madrid en la guerra y por tanto, como está en un hospicio, pues lo evacúan a la Unión Soviética y la madre pues se reúne con él en la Unión Soviética y bueno, pasa muchas penalidades y reconstruye una historia en este sentido. También es una película con un ánimo conciliatorio muy grande, es decir, pues cuenta la historia de quienes fueron enemigos a muerte en un momento determinado y cómo se reconcilian en gran medida por la historia de amor que se produce entre esta mujer, que es una mujer aristocrática de clase alta y católica practicante, con un comisario soviético con el que entra en contacto pues a raíz de su hijo, que es un niño de la guerra, y que acabará pues por amor yéndose a vivir a un pisucho, bueno, en realidad una habitación zucha en la Unión Soviética para estar con, con su amor, ¿no? Con el comisario ruso, ¿no? Es Y, realmente la única película que yo conozco al respecto. Mm. y a tu juicio, un poco de crítico o no, ¿está bien plasmada la historia en cuanto a en la película, quiero decir? Sí, bueno, pero yo hablé con el director y me comentó que había pues tratado de leer al respecto, Ujú. había contactado incluso con algunos ancianos, niños de la guerra que estaban en residencias en España, ¿no? Creo que hay alguna pues en la Sierra de Madrid donde quedaba, por lo menos en aquel momento, algún superviviente de entonces, ¿no? Y bueno, es una historia novelada, es una historia, digamos, pues adaptada, que tiene muchos elementos de realidad. Lógicamente, lo fundamental es inventado, es decir, el hecho de que sea un hijo de una madre soltera, pero en Madrid, que se lo arrebatan realmente y lo mandan a la Unión Soviética y ella pues marcha a recuperarlo. Esto no pasó así porque no era tan fácil ir de la España franquista a la Rusia soviética y más en los años de guerra y demás. Pero es un guiño literario que hace el autor realmente para realmente mandar un mensaje conciliatorio, ¿no? Que realmente si hubo dos Españas que se mataron en un momento, pues sería una forma de explicar una pequeña historia de amor en la cual pues se subsumen, hace una metáfora de la verdadera reconciliación entre enemigos presuntamente irreconciliables en un momento muy difícil, ¿no? Ujú. Y por tanto, bueno, tiene muchos visos de realidad, la historia fundamental es inventada absolutamente, pero el cine muchas veces no transmite tanto una realidad, Claro. cine histórico quiero decir, una realidad histórica tal cual o documental, cuanto una recreación sociológica porque sirve al presente también. Y esa historia está plasmada en una época española, pues hacia 2000, no recuerdo qué año era, hacia 2010, 2011, donde se estaban recuperando pues artificialmente muchos rencores de la guerra que no tenían ningún motivo y quizá el director quiso poner su grano de arena para que hubiera un clima pues más razonable en una España democrática y reconciliada como la nuestra, ¿no?
Claro, porque has hablado que él intentó buscar a estas personas mayores que le contaran un poco. ¿Qué se sabe de la vida de estos niños que regresaron a la España franquista? Bueno, pues a decir verdad, yo es el gran obstáculo que me he encontrado. Es decir, mm, em, he de reconocer que los testimonios personales no pude llegar a recabarlo. Estaba en un momento en el que tuve que pasar a otro tema y por tanto lo dejé ahí, pero no he encontrado documentación oficial en torno a qué fue de estos niños. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, eran niños de clase pues, media baja o de clase humilde, entonces los apellidos suelen ser bastante comunes, es decir, Fernández, Martínez y demás. Entonces, localizar a estas personas es sobremanera difícil, es dificilísimo, ¿no? Y se supone que se les seguiría en la España franquista. ¿Por qué? Bueno, pues al fin y al cabo eran hijos presuntamente de republicanos, niños que habían sido educados, y no en el sentido democrático que podemos entender, sino en un sentido más ideológico en la Unión Soviética y por tanto, bueno, pues al fin y al cabo había un germen ahí pues de posible subversión, ¿no? Cuando llegaran a España y por tanto pues respondieran a lo que se les había programado en cierto modo, ¿no? Y por tanto yo deduzco que se les debió de efectuar un seguimiento bastante concreto. Es decir, que estarían fichados por las autoridades policiales o las autoridades del partido en el sentido de que se les haría seguimiento en los años siguientes. De hecho, el único caso que conozco es realmente uno que acabó ingresando en el Partido Comunista, que era un gran agitador luego y que por tanto, bueno, pues estuvo en la cárcel, realmente pues sufrió represión y demás, pero de los otros he perdido la pista. No sé hasta qué punto rehicieron sus vidas en España, pudieron, no sé, reincorporarse a la sociedad. Y es verdad que probablemente yo supongo que tendrían acceso a trabajos relativamente bien remunerados, porque se les había dado una formación técnica Ujú, bastante buena. Es decir, que en aquella España pobre y demás, con independencia del sesgo ideológico que pudieran manifestar si no habían sido, si no se les había contrarrestado esto o lo habían olvidado, pues es verdad que técnicamente estaban eh, preparados para desempeñar trabajos de cualificación, de obreros cualificados en su mayoría y algún caso de ingeniería. Por tanto, no creo que tuvieran problemas una vez regresaron a España para rehacer sus vidas con medios de fortuna, ¿no? Pero lo cierto es que la pista se pierde y yo no la he encontrado. ujú. Quizá lo dejo ahí para que alguien lo retome, ¿no? Retomando una cosa que has dicho en la película, como que se hizo para apaciguar un poco el rencor ese que había, y has hablado de ideología republicana, pues, ¿qué se sabe de esta ideología de los niños ahora ya adultos? Pues no tengo idea, la verdad. Es verdad que hay un caso concreto, hubo un periodista que, bueno, hubo un reportaje sobre los niños de la guerra, creo que en La Vanguardia, hace unos años, hace bastantes años. Yo creo que con motivo del estreno de la película de Carlos Iglesias, y entonces, bueno, La Vanguardia hizo un reportaje, creo que acudiendo a algunas residencias y por tanto contactando con niños de la guerra y creo que con alguna educadora de estos niños, alguna de las profesoras que fue con ellos a la Unión Soviética. Bueno, este reportaje tuvo una respuesta y hubo otro periodista que escribió una carta al director a La Vanguardia indicando bueno, que era un reportaje que falseaba la realidad en el sentido de que parecería que habían ido pues a una Arcadia absolutamente democrática en la Unión Soviética, donde todo el mundo vivía bien, no pasaba hambre, las libertades pues se respetaban por doquier y por tanto se estaba dando en el reportaje una idea equivocada de lo que había sido la Unión Soviética. Pues bien, esto, simplemente como indicio, lo digo, supuso que aparecieran bastantes cartas, a su vez, al director de La Vanguardia, criticando la carta de quien había censurado pues, el reportaje de La Vanguardia. Por tanto, ¿qué suponía? Pues recuerdo el de una profesora en el que defendía a la Unión Soviética, defendía incluso a Stalin y hablaba bueno, de una gran educación soviética. Algunos niños también se sumaron, antiguos niños se sumaron a esto en el sentido de que les habían tratado muy bien, de que aquello, pues, por lo menos en lo que ellos habían vivido era absolutamente fabuloso, etcétera. Por tanto,
Es verdad que es difícil reconstruirlo absolutamente, porque si pasaron por la Unión Soviética 3.000 niños y al final, de los que pudieron, digamos, entrevistarse, que serían a lo mejor unos 20, 30, y luego los que no habían sido entrevistados, pero luego mandaron esas cartas a La Vanguardia, que yo creo que no sobrepasaban los 30, 40, pues es verdad que es una parte pequeña, es un porcentaje a lo mejor del 10% del total. ¿Estos sí estaban muy ideologizados? Bueno, sí. Y es verdad además que los que están más ideologizados suelen ser los que más tendencia tienen a participar. Hoy nos pasa mucho con las redes sociales. Los que más gritan en redes, los que más tratan de, digamos, de hacerse con la voz mayoritaria a fuerza de gritos, pues son los que están más radicalizados. Y eso no significa que una mayoría silenciosa o una gran parte del público sea más, digamos, más templado o de ideología pues más razonable, ¿no? No puedo decirlo. Lo que puedo decir en realidad pues es que es verdad que los que participaron pues seguían muy convencidos de las bondades de la Unión Soviética y en concreto del propio stalinismo, que como sabemos pues fue uno de los periodos más oscuros en la historia del siglo XX y un régimen pues tan genocida como el de Hitler en realidad, ¿no? Pero claro, cada uno cuenta la historia desde la particular perspectiva que le ha tocado vivir y probablemente pues una gran parte de estos niños eh, sí, es verdad que salvo los que serían luego movilizados, pues no vivió mal en las casas de acogida. No pasaron hambre Ujú. cuando la mayoría de los españoles la pasaban, cuando la mayoría de los habitantes del territorio de la Unión Soviética lo pasaban y pasaban verdaderas hambrunas. Tenían educación, tenían colegio, tenían una cierta asistencia sanitaria, tenían incluso actividades de ocio, quiero decir que realmente pues vivían en un internado relativamente benéfico. Al fin y al cabo los estaban preparando para ser la élite que gobernaría presuntamente España cuando cayera Franco y por tanto pues es verdad que durante un periodo determinado, aun cuando pues estaban muy ideologizados, pues vivieron relativamente bien. Mm. Bueno, por lo menos han tenido suerte independientemente de la ideología, que como tú bien dices, han vivido bien y probablemente los que estén ahora también lo estén Sí. viviendo bien. Eh, Has hablado del conde de Foxá. ¿Por qué no replicó al relato literario de Malaparte sobre estos niños? Bueno, primero, hay algún testimonio, alguna entrevista en la que Foxá, yo creo que con más elegancia, pues indica que realmente Malaparte se dedicaba a fabular, es decir, que era un escritor excepcional, cosa que no decía Malaparte de él, pues Malaparte decía que Foxá era un buen conversador, que hablaba pues muy bien y además tenía muchísima gracia en el relato, pero que en el relato oral, pero sin embargo que era un escritor mediocre, que no valía para escribir y que él realmente escribió ese relato de los niños de la guerra que había encontrado en Finlandia antes de que lo perpetrara Foxá, tal cual, ¿no? Ahora bien, es verdad que Foxá no, primero, era un modelo de escritor bastante peculiar en aquella época, bastante habitual, quiero decir. ¿Por qué? Porque había muy buenos periodistas, muy buenos escritores de prensa, pero de relato corto, de lo que alguno pues entendería que era una escritura de urgencia, la columna diaria, ¿no? Y sin embargo, pues no se dedicaron tanto a escribir obras más extensas o novelas. De hecho, Foxá solo se conoce una novela que es Madrid de corte a Checa, que es una novela muy ideologizada también sobre la guerra civil y que pretendía iba a ser una especie de reedición de los episodios nacionales de Galdós, pero llevados al siglo XX. Bueno, pues se quedó en el primer y último episodio nacional foxadiano, no escribió más, lo cual quiere decir, bueno, en primer lugar, el tipo de literatura a la que estaba inclinado, que era la periodística, y también pues una cierta pereza de Foxá que era clarísima, ¿no? Era un gran perezoso y es verdad que era un conversador genial, pero un gran perezoso. ¿Por qué no replicó a Malaparte? No replicó a Malaparte fundamentalmente porque el relato de Malaparte es póstumo. Es decir, él lo escribe, creo recordar, si la memoria no me falla, en el año 47 y se publica en el año 67, 20 años después. Es un relato póstumo porque Malaparte, que creo recordar, ha muerto en el año 59, por tanto, bueno, pues lleva varios años fallecido, ¿no? Y por tanto no conocerá la edición pública de su obra que se publica en París, en Roma y en Madrid, en ediciones trilingües, ¿no? En las tres lenguas, ¿no? Por tanto, cuando eso aparece publicado, Malaparte ha muerto.
pero es que Foxá también ha muerto. Foxá ha muerto en el año, si la memoria no me falla, 57, creo recordar. Por tanto, ninguno de los dos está y, por tanto, ninguno puede replicar a la historia del otro. Malaparte a Foxá porque no la ha escrito, ni Foxá a Malaparte porque ambos están muertos ya cuando aparece el relato de Malaparte. Ujú. Fíjate que suposiciones que a lo mejor creíamos que era porque no había querido algo y era simplemente porque ninguno de los dos estaba para poder replicarlo. Bueno, Malaparte en esto era muy hábil. ¿Por qué? Porque él cuenta Sí. muchas anécdotas, por ejemplo, con Mussolini. Es decir, por ejemplo, le cuenta que en cierta ocasión Mussolini, cuando todavía está bien con el fascismo, pero es un poco el enfant terrible del fascismo, porque va por libre, es decir, se considera fascista, pero sin embargo hace críticas que a los demás no se les permite, y a él se le permite porque es un poco, como decía Foxá de él, es el lujo del régimen. Foxá lo decía también él con respecto al franquismo, ¿no? Entonces, cuenta que en cierta ocasión pues, le recibe en la famosa pues, sala del Mapamundi, donde está pues, Mussolini pequeñito en medio de ese enorme despacho del Palacio Venecia. Y bueno, pues Mussolini está muy enfadado porque bueno, pues le ha llamado gaticida en un artículo, es decir, le ha dicho que estrangula gatos, ¿no? Y bueno, pues hay una conversación ahí y al final, pues bueno, eh, la relata Malaparte, pero primero la relata cuando ya ha muerto Mussolini. Y Ujú, segundo, los únicos testigos presuntos de esa conversación son Malaparte y el propio Mussolini. Por tanto, nadie puede corroborar si es verdad o no, y esto se le daba especialmente bien. Es decir, tomar un episodio real para exagerarlo en una forma muy, muy histriónica, muy expresionista, muy tremendista, para realmente darle una contextura literaria a lo que solo tenía una pizca, una brizna de verdad, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovechaba estas cosas. Es decir, Foxland no podría replicarle cuando se iba a publicar pues mucho tiempo después, ¿no? ujú. Y realmente, bueno, pues también es verdad una cosa, que Malaparte giró mucho, es decir, en el año 43, cuando los aliados saltan al territorio continental de Italia, ahí les está esperando Malaparte en Capri o en Nápoles y por tanto ya se pasa a los aliados, digamos, abandona el fascismo y se pasa a los aliados. Por tanto, rehace su biografía, será después democristiano, acabará entregando, diciendo que firma su casa de Capri para que se la queden los maoístas chinos, es decir, es un caso rarísimo. En los últimos años de su vida, pues es maoísta comunista cuando ha sido fascista, ¿no? Y también, según se dice, pues al final se confiesa con un sacerdote comunista, un sacerdote jesuita, de tal manera que muere, al parecer, como comunista y como católico practicante, ¿no? Entonces, bueno, es un gran fabulador, un gran literato que, por tanto, pues sabía también las técnicas, primero, para que sus historias fueran leídas, fueran apasionantes, y por otro lado, también sabía cómo contarlas para que no tuviera testigos, no tuviera quien pudiera replicarles, ¿no? Ujú. Creo que da para otra conferencia Sí, de este trío, ¿no? desde luego, son personajes muy Sí, interesantes, es sí. muy interesante, por eso que estaría todo el rato preguntándote, por lo que te digo, quedaría para otra Ujú. conferencia. No sé si quieres matizar algo más y por mi parte, No, ¿no? estaba encantado, estoy muy cómodo y espero, bueno, que haya sido ameno y haya sido interesante y por lo menos, bueno, pues tengamos algunos momentos también de distracción en este Claro que confinamiento un sí. poco especial en el que estamos viviendo, ¿no? Claro que sí. Muy interesante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Rocío. Hasta aquí la conferencia de los niños españoles de la Unión Soviética que regresaron a la España franquista. Gracias a todos los asistentes por su atención. Les recordamos que pueden volver a ver esta conferencia y el resto de las cerca de 50 divulgativas y formativas online y gratuitas que ha convocado para estos días el Grupo Educativo del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Estas conferencias estarán en nuestro canal de YouTube y para no perder los detalles podéis suscribiros al canal. Sin más, agradecer a todo el equipo técnico su labor para llevar a cabo estas presentaciones y mención especial a Raúl Pérez, responsable de la realización técnica en la ponencia de hoy. Nos vemos a las 6 de la tarde, hora española, en la próxima conferencia llamada Delincuencia y Crisis COVID-2019, impartida por Abel González García y moderada por Luis Miguel Belda. No os la perdáis. Nos vemos.